Nos vamos ahora a lo ocurrido en nuestro país vecino Chile, porque ayer hubo elecciones, se llevó a cabo la segunda vuelta, el balotaje, y en donde el país debía elegir o tenía para elegir entre un candidato de la derecha y un candidato de la izquierda. Totalmente polarizada la elección. Finalmente, el presidente electo es el hombre más joven de la historia, el presidente más joven de la historia de Chile. Ganó el candidato de la izquierda, Gabriel Boric. Y para analizar un poco más el contexto de esta elección, de lo que significa para los chilenos tener a este presidente de ahora en más, está con nosotros Alejo Pacetto. Él es politólogo, gentilmente se conecta con Noticiero Central Primera Edición. Gracias por estar con nosotros, Alejo, que tengas buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Alejo, decíamos, ¿no? Bueno, todo el mundo está hablando, incluso en Latinoamérica se está hablando de lo que dejó este balotaje en Chile, en donde, por un lado, no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Parecía que ayer todo el mundo decía, bueno, puede ser para uno como puede ser para el otro. Tan distinto, ¿no? En un país de extrema derecha a extrema izquierda, de alguna manera. No extrema, pero derecha e izquierda al fin. Sí, sí, es como vos decías en la introducción, eran dos opciones bastante muy diferenciadas, obviamente. También había mucha incertidumbre con respecto a cuál podía ser el resultado, porque en la primera vuelta electoral la diferencia entre los dos fue de apenas 2 puntos porcentuales. En este caso, bueno, por suerte la elección se terminó definiendo para el lado de Gabriel Boric, que sacó un porcentaje bastante amplio de votos, casi 10 puntos porcentuales, y bueno, hay un nuevo presidente, va a haber un nuevo presidente a partir de marzo del año que viene, que es cuando va a asumir, y como vos decías, bueno, se está empezando a dejar atrás un modelo de muchos años que tuvo nuestro país vecino. Uh-huh. Que por un lado se veía venir también, ¿no? Si miramos un poquito también lo que sucedió en los últimos meses con la elección de autoridades del Parlamento, en donde también incluso hasta una mujer de origen mapuche ocupa cargos de poder, hay una tendencia, ¿no?, a un cambio en el país. Sí, es un proceso que muchos lo empiezan a ubicar incluso en el año 2011, donde Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, que eran en ese momento dirigentes estudiantiles, más vinculados a la izquierda y al Partido Comunista chileno, empezaron a encabezar este proceso de protestas estudiantiles por la gratuidad, bueno, en la educación, la gratuidad universitaria, y empezaron a expresar ya el hartazgo de un modelo de muchas décadas que es obviamente herencia de lo que fue la dictadura de Pinochet, Claro. dictadura reivindicada por Kast. Esto no hay que olvidarlo. Kast siempre reivindicó la dictadura de Pinochet y además con una fuerte afiliación incluso desde el lado familiar con el partido nazi. Esto me parece que es importante dejarlo en claro, cuál es la opción que por suerte perdió en el país vecino. Pero como te decía, Sí. este es un proceso que muchos lo empiezan a ubicar en el año 2011 y que obviamente de alguna manera explotó mucho más en lo que fueron las jornadas de protesta, largas obviamente, durante el año 2019, que derivó primero en lo que fue el llamado para el plebiscito y la conformación de la constituyente, y bueno, y ahora en este resultado electoral. Creo que es un poco, como te decía, resultado de un proceso que ya lleva muchos años y que se expresaba de distintas maneras en el agotamiento de este modelo chileno. ¿Cómo queda el mapa de Latinoamérica con este cambio en Chile en cuanto al resto de los países con respecto a lo que están eligiendo? Y lo que deja como el primer dato, digamos, es que, bueno, Bolsonaro está ya perdiendo mucho de lo que supo tener en su momento, que era índices de aprobación y de apoyo. Está, por decirlo de una manera, un poco más acorralado, siendo casi el único representante de una derecha o extrema derecha en el continente. Y otro dato que me parece que es importante a tener en cuenta, que es en líneas generales en Latinoamérica, este discurso muy radicalizado, obviamente por la derecha, de el supuesto comunismo que expresaban algunas opciones políticas en la región, Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras. Bueno, es un discurso que no prendió, es un discurso que ya es totalmente atemporal, muy alejado de la realidad, y lo que por ahí Chile nos empieza a demostrar es, bueno,
que no es esto, digamos, no, está muy alejado de esto de lo que pueda llegar a ser un régimen comunista, un discurso que, como les decía, no funciona, Claro. y las opciones más de centro-derecho, derecha, empiezan progresivamente a perder lugar. Bueno, les decía, está Bolsonaro en Brasil, las elecciones van a ser el año que viene, Lula tiene muchísimas chances de ser nuevamente presidente, la calle Pou en Uruguay, bueno, hay que mirar con atención lo que va a pasar en los próximos años, obviamente, en la región, pero no, tampoco diría que hay una nueva ola de izquierda o de centroizquierda, como sí hubo hace, bueno, 10, 12 años. Otras, claro, claro. Alejo. Sí, son discursos un poco más moderados. Claro, ¿no? claro. Evidentemente también, bueno, también se han dado cuenta o que no funciona tampoco ir tan a los extremos. Sí, además el caso de Boric también logró, bueno, movilizar mucha gente. Votó mucha más gente, digamos, en las elecciones generales fue más o menos la participación del 47, claro, del 47, casi 48,100%, perdón, de los votos. En este caso fue el 55, casi 56%, y hay otro dato que es interesante, que casualmente hubo problemas con el transporte público ayer en Chile, con lo cual de manera muy rápida se logró, y de manera voluntaria, no solamente por la militancia que acompañó a Boric, sino por la ciudadanía, sí. Digamos, colaboró con que la gente pueda acercarse a los centros de votación, pero como te quería decir originalmente, sí logró ampliar su electorado porque moderó un poco o trató de ir digamos, al centro de lo discursivo y no polarizar tanto como lo había sido para la primera vuelta electoral. Claro, y se vio claramente en el resultado. Sí, sí, totalmente. Alejo, gracias por tus conceptos, por estas palabras para Noticiero Central, por tu participación. Charlaremos en otra oportunidad. A ustedes por la convocatoria. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Alejo Pacetto es politólogo, lo consultamos varias veces para tener su opinión su opinión y su análisis de lo que ha ocurrido en Chile con las elecciones. Ayer, la segunda vuelta, ganó el candidato de izquierda, una izquierda que se moderó de alguna manera, lo decía recién Alejo, y que ganó por amplia diferencia, teniendo en cuenta la poca diferencia que habían tenido ambos candidatos en primera vuelta.